Y les presentaré el contenido de mi examen. Iniciaremos con algunas definiciones como es la economía, que es la buena administración desde casa, lo que es la moneda, unidad de intercambio, es un equivalente general, el precio de las monedas depende de su producción, lo que es la propiedad, contrato social, o lo sabes tú y lo sabe la gente, lo que es producto, es objeto producido natural o artificialmente, lo que es mercancía, es un bien que se comercia en el mercado, lo que es el costo, lo que implica realizarlo, el precio, todo el costo más la ganancia, el dinero mundial, es la aceptación del dinero. Las divisas, moneda aceptada por el mundo. El país que tiene un número mayor de tratados de comercio es México. Hablaremos sobre lo que es la banca de primer piso, que es acceso directo con el público y es comercializadora. Lo que es la banca de segundo piso, relaciones con otras instituciones para el financiamiento, y la banca de tercer piso, que solo tiene contacto con el gobierno. Ahora hablaremos sobre los modelos de integración versus el comercio, del cual tocamos sobre la Cuenca del Pacífico, Unión Europea y el TEMEC, llevando por alto la Unión Europea. Esto es con el fin de checar los beneficios que tienes tú como país por firmar tratados con diferentes países. También hablaremos sobre las definiciones de lo que es moneda virtual, que son respaldadas por un país o por una banca, lo que es el Producto Interno Bruto, que son bienes y servicios que produce un país por un año, y el Producto Nacional Bruto, que es una economía con sus capitales nacionales. Podemos producir pero encontrar un mercado para su venta. También las definiciones sobre lo que es la tasa de interés, que es el costo de dinero, lo que es el saldo insoluto, que se cobra el capital más el interés, y la anastomosis, que se cobra interés del interés. Una vez mencionadas estas definiciones, en relación hablaremos sobre las tarjetas de crédito y COVID en la economía. Remontemos 4 siglos antes de Cristo, que conforme los primeros documentos llamados letras de cambio son los que te daban ese crédito, esa credibilidad. El crédito significa que es la confianza de un banco a una entidad o a una persona física o moral. En el comercio nace lo que son las tarjetas departamentales, que estas se daban con los datos simplemente de tu nombre y el apellido, y tú podías ir a comprar a meses sin intereses, obviamente respaldada por el gobierno. Y resulta que en los años 20 nace lo que es la tarjeta de crédito, que con ella lleva lo que es la tasa de interés, la anastomosis, el saldo absoluto y la cartera vencida. La cartera vencida significa que son los bancos que se quedan sin fondos para poder prestar o respaldarse. Esto significa que la tarjeta de crédito es buena siempre y cuando cuidemos nuestros gastos, es decir, que no debo de gastar más de lo que tengo como ingreso. Y ahora, en tiempo de pandemia, dejaron de ser un instrumento, se reducieron los montos, el propio gobierno afectó la canasta básica y dejaron de ser bienes de consumo, y la inversión productiva ya no funcionó porque no podemos sostenerla con la tarjeta de crédito. Además de que no hay políticas financieras, políticas bancarias. Y por último, se te recomienda estar atento a tu fecha de corte, límite de pago, tu responsabilidad y cuidar tu crédito, así tendrás un buen historial crediticio. Continuamos con lo que es la economía política, que es la filosofía económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, el intercambio y el consumo de bienes y servicios. Lo que es la política económica, que son los principios destinados a un gobierno en un territorio, son las razones de comercio, empleo e inversión, la acción de Estado, que son los componentes del Estado, lo que se vuelve ley. Las curvas inelásticas, que estas nos dice que siempre se va a mantener el consumo, así baje o suba, así sea una necesidad. Ahora hablaremos sobre la historia de México. Un punto que abordamos es sobre cómo es el mexicano. Y el mexicano nos dice que en las fiestas mexicanas o festividades de familia somos unidos, pero después de pasando la ayuda nos volvemos desconocidos. ¿Por qué? No sabemos, pero así somos. Y también otro punto que tocamos fue sobre la fecha del verdadero grito de independencia, que es el 12 de diciembre, y es por eso que se levanta el estandarte de la Virgen, pero lo traspasaron a septiembre por el cumpleaños de Porfirio Díaz, que iba a ser una fiesta nacional.
Es por eso que se dice que se traspasó para el 15 de septiembre, quedando ya como una festividad mexicana en esa fecha. El concepto de ideología son las ideas de la clase dominante y el concepto de cultura es todo lo que hace el hombre, o sea, el género humano. También hablaremos de un punto importante que es la identidad, que es el conjunto de rasgos o características con lo que yo me siento bien, además de que lleva un proceso histórico y geográfico y afecta la historia, la economía y está en constante transformación. Esto quiere decir que es con lo que nosotros nos sentimos bien, con lo que nos sentimos cómodos, con lo que nos sentimos identificados. Además de que esto se vuelve global cuando buscan el desarrollo de nuestro país, y para eso surge la banca de desarrollo. Esta sirve para llevar dinero productivo y se establece para el dinero para las instituciones financieras, que es la base de financiamiento. Para esto el gobierno, para poder desarrollar, necesita invertir, crear relaciones con las empresas, con partidos políticos, para así formar lo que es infraestructura. Pero como no teníamos profesionistas, entonces necesitábamos traer extranjeros, y al traerlos para formar nuestro desarrollo como país empezaron a llegar nuevas ideologías y se podría decir que teníamos una cultura, o bueno, se empezó a conformar una cultura combinada, ya que son ideologías de diferentes países en un solo lugar. Y ya dependía como tú si querías adoptar esas ideologías o no. También hablaremos sobre lo que es el partido de izquierda y el partido de derecha. Estos surgen en Inglaterra y nos dice que el partido de izquierda son los problemas de la sociedad, además de que son seleccionados y buscan las mejoras de la sociedad, así como más ingresos. El partido de la derecha son sin elección, son por designación y buscan resolver los problemas de los ricos. Y ahora hablaremos sobre el empleo en México, que nos dice que durante la década de los años 50 y 60 se disfrutaron unos índices de bajo desempleo, baja inflación y un rápido crecimiento de estándares de vida. Estuvo muy cerca de ser llamada la época de oro, hasta que a mediados de los años 60 e inicio de los años 70 se empieza a derrumbar la estabilidad que se tenía. Pero ¿cómo se inicia esta estabilidad? Iniciamos con esta estabilidad cuando el sistema económico internacional liderado por Estados Unidos de América se desmoronó cuando Europa y Japón cerraron brecha en la eficiencia productiva. Con dicha nación, al tener la producción sin ningún mercado de exportación, América Latina se transformó desde una economía abierta tradicionalista a una fortaleza de nacionalismo económico, desarrollismo y populismo. En 1970 la economía mundial enfrentó las tensiones económicas que se acumularon en 2 decenios procedentes, mismos que se redujeron en altos índices de inflación. En relación a esto hablaremos sobre los aranceles, que son impuestos que se cobran a la exportación e importación. En 1872 y 1930 se produce el auge en el orden mundial, habiendo muchas exportaciones, teniendo una fuerte expansión. En 1930 y 1940 se quisieron modernizar y surgen nuevos impuestos. Se surgen para mantener el gobierno y tener más obras públicas. Además de que en 1870 se hacen las reformas arancelarias. Así como se es clasificado para la importación y exportación, hay unos productos que pagan un porcentaje más alto de impuestos, como lo son el tabaco y el alcohol. Y en 1930 se expide la ley aduanera. Y por último hablaremos sobre los derechos humanos, que estos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los principios aplicables a los derechos humanos son universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Algunos antecedentes de los derechos humanos es en 1215 que se inicia la Carta Magna y hasta 1948 que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Esto lo reconoce la Constitución, que la Constitución es la norma primordial de nuestro país, reconoce los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional, establece la estructura organizacional del Estado, poderes y sus atribuciones, y es el fundamento y validez a las demás normas del sistema jurídico nacional. Tenemos órdenes de gobierno, que es el federal, estatal y municipal. También contamos con 3 poderes, que es el Ejecutivo Federal, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, el cual nos dice que el Poder Ejecutivo Federal lo integra el presidente, y algunas de sus funciones es que se someterá a tema de consideración del Senado, firmar tratados y regular la administración pública, así como el Poder Legislativo Federal, que está integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, en la cual su función de la Cámara de Diputados es aprobar cada año el presupuesto de egresos, y la Cámara de Senadores designa a los ministros y a las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por último, el Poder Judicial de la Federación, integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados y unitarios de circuito y juzgados de distrito. Su función es interpretar las leyes y resolver controversias. Algunos antecedentes es el 1815, que es el Supremo Tribunal de Justicia para la América Mexicana de Arío, hasta 2021, que es la reforma judicial. Así tenemos nuestro ministro presidente, que es Arturo Saldívar Lelo de Larra. Y eso sería todo. Muchas gracias.